que de los periodistas asesinados, 5 de ellos estuvieron o a su muerte todavía eran trabajadores del diario Notiver. Aquí, a manera de contextualización, como les comentaba Carlos, de ese año 2011 en que tuvimos más de 30 cadáveres tirados ahí en uno de los pasajes turísticos más importantes de la conurbación Veracruz-Boca del Río. Esto se reflejó en todo el sistema. Y tenemos entonces que Notiver también fue objeto de violencia en sus instalaciones. Fueron a tirarle algunas cabezas humanas amenazando a sus periodistas. El ataque fue directo también a sus instalaciones y luego también con sus reporteros. Este periódico en el estado de Veracruz, al igual que el noreste en el estado norte, en la parte norte de nuestro país, pues son de los diarios que más han sufrido la violencia muy de cerca. Incluso dentro del Premio Nacional de Periodismo, una de las propuestas a trayectoria fue el mismo diario, ¿no? Esto, pues más que nada en relación a cómo vivimos en provincia el periodismo, cómo está la presión tan fuerte dentro de los periódicos, también para su personal, más fuerte, más grave que la que viven, por ejemplo, los periódicos que radican en el Distrito Federal y que son de circulación nacional. El periodista local, bueno, pues constantemente está en peligro, está enfrentando fuertes presiones de parte de los anunciantes, de los actores políticos e incluso de los mismos compañeros al interior del diario. Es de reconocerse su trabajo que realizan. Y bueno, pues decía, a manera de contextualización, podemos ver entonces cómo hemos registrado en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa un mayor número de asesinatos a periodistas. Se incrementó la cifra, esto fue realmente sorprendente en la revisión que hicimos. No habíamos contabilizado, al menos yo no había reflexionado en el asunto, pero desde Miguel Alemán, pasando por Fidel Herrera Beltrán y llegar a Javier Duarte de Ochoa, en donde ya se hizo notable el asunto, pues ya teníamos nosotros la agresión, pero era tan aislada y tan diferente en el espacio geográfico que no daba tiempo u oportunidad de reflexionar sobre esto. Esta investigación, bueno, pues es una investigación, un estudio sociológico, y queremos más que nada identificar el impacto de esa violencia en los contenidos periodísticos del diario Notiver y de los profesionales que ejercen el periodismo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en donde están asentados los medios que han perdido un mayor número de periodistas asesinados cruentamente. Este análisis conllevó las técnicas de investigación, análisis de contenido y entrevistas a profundidad con los directivos del diario Notiver. Dentro de la investigación que se hizo, se revisaron los contenidos que corresponden a información general y a la sección policíaca, que en el diario Notiver se llama sucesos. Se denomina sucesos. Para poder estudiar y seleccionar esa muestra en la que iba a revisar qué es lo que había pasado en los contenidos, cómo los podíamos, pues de alguna manera alinear para que pudiéramos seleccionar la parte que queríamos nosotros revisar, la dividimos en varias etapas. La producción periodística la analizamos
y una de esas partes estaba comprendida en el antes. El antes significa que no había muerte, no había asesinatos, no había violencia en contra de los periodistas y los medios de comunicación. El durante fue los años cruentos, 2011, 2012, 2013, que perdimos a nuestros compañeros, y el después es propiamente el nacimiento de lo que conocemos como la Comisión de Periodistas, ¿verdad? Y también el reconocimiento que recibió Javier Duarte por parte de una organización que aglutina a los medios y a sus propietarios como un pues impulsor de la protección a los periodistas. Esas etapas trataron de cubrirse con lo que denominamos un antes, un durante y un después. Bueno, los conceptos que analizamos fundamentalmente es esa práctica, que son como acciones reguladas, que están dentro de nuestra profesión y que, bueno, pues las vemos hasta normales, es así nuestra parte de responder. Anteriormente el reporteo en la zona conurbada y en el estado pugnaba por buscar una exclusiva. Es decir, el periodista se peleaba amigablemente porque pues eran amigos, pero en cuestiones de exclusividades no había amistades y siempre luchábamos por tener la nota o la información que no poseía el otro compañero. Esa era parte de la práctica y era totalmente normal. Si teníamos una exclusiva, la mandábamos hasta muy tarde al periódico, a las 11 de la noche, para que ya no la pudieran jalar los periodistas del mismo diario y se la pasaran a otros compañeros. Así de celosamente guardábamos ese afecto a la primicia. Esa era parte de nuestra práctica cotidiana. Sí. Y bueno, pues el hábitus periodístico con la ola de violencia se modificó, cambió la construcción social también y cambió la forma en que se estructura esa realidad. Nosotros observamos ya en esa producción periodística en el antes, sin señalar que había complicidades con los grupos delincuenciales, sí observábamos en la producción alguna información que no correspondía con el total de la nota informativa. Veíamos también que predominaban pues actores pertenecientes a diversas corporaciones policíacas, pero no estaba presente ni el ejército, ni la armada, ni ninguna institución. Dijéramos que eran espacios libres en donde teníamos hasta mensajes incomprensibles dentro de las informaciones que se publicaban ahí. Ese era el antes. Estaban desdibujadas las instituciones con sus boletines y no había más que en apariencia un reporteo del periodista en las secciones de información general y policíacas. Después esta realidad, como la construía el periodista, se transformó en el llamado durante, es decir, a la muerte de Miguel Ángel López Velasco, a la muerte de Yolanda Ordaz, de Regina Martínez, los contenidos del diario empezaron a modificarse. Ya no había reporteo del periodista, ya había una información que provenía solamente de dos fuentes informativas, es decir, la Marina o Armada de México y el Ejército Mexicano eran los que incluían los contenidos en las páginas del diario. En general cambió también la práctica, empezó a desaparecer una guardia nocturna que los periódicos, las televisoras, las radiodifusoras mantenían fijas en sus redacciones para ver qué es lo que había sucedido durante la noche y la madrugada. Esas guardias empezaron a desaparecer, ya no había un reporteo, ya no acudía el periodista a los diarios a escribir,
su información, en donde había en esas pues redacciones había una especie de tertulias a las que se refería en algún momento Gabriel García Márquez y que me correspondió vivir como periodista, en donde los viejos periodistas nos enseñaban, entre ellos José Luis nos enseñaba en el diario El Universal, los viejos periodistas nos orientaban acerca de cómo podíamos visualizar la información, qué no había aparecido, que nosotros teníamos que seguirle las pistas. Oye, ¿qué nos tienes de esta información? No, pues no ha sucedido, hay que buscar por acá, por acá. Era una especie como de aprendizaje del nuevo periodista. Esas tertulias nocturnas empezaron a desaparecer. Esas reuniones solamente estaba una de las personas que hacía como secretario de redacción o editor, ¿no? Pero no veía incluso a los periodistas. Durante la práctica también fue cambiando. Una fue la planta de personal que mantenían las televisoras, la radio, los periódicos, y esta se fue modificando. Al no haber guardia nocturna, también las secciones policíacas, por ejemplo, de la radiodifusora XEU, desapareció, ¿verdad? Ya no había ninguna sección policíaca dentro de las emisiones noticiosas de esta estación radiofónica, de este grupo radiofónico. Ya no había tertulias, los periodistas cambiaron sus nombres, usaron algunos seudónimos y otros más dejaron de elaborar, se fueron y se autoexiliaron. Esa fue la respuesta a la violencia. Y bueno, ya la información policíaca en el diario Notiver ya se trata de controlar, solamente entran los boletines oficiales y para eso abren un apartado que se llama parte de guerra. Y ahí es donde lo que informara la Armada, eso es lo que aparecía. Fue como un cambio de los espacios. Primeramente existía como la libertad, lo que reporteara o lo que le llegara al reportero, y bueno, pues también pudiera haber ahí información que beneficiara de alguna forma a los grupos delictivos. No había control alguno. Durante se empiezan a cerrar esos espacios para convertirse en espacios solamente para exhibir la producción de boletines oficiales. Aquí también se observa una ausencia de estos grupos delincuenciales dentro de las páginas y también una modificación de verbos, ¿verdad? Antes había levantones, ejecuciones, secuestros, una serie de adjetivos y verbos que se utilizaban incluso para los titulares de los noticiarios, incluyendo a los televisivos. Después observamos que estos verbos y estos adjetivos cambiaron, ¿verdad? Ya la primicia desaparece, los periodistas solamente salen a reportear una vez que se contactaron con sus compañeros de todos los diarios y después de eso cotejaron que efectivamente haya habido un suceso en tal avenida. ¿Por qué razón? Porque antes salían a cubrir un choque y entonces ese choque era entre bandas delincuenciales. El reportero salía tableado, salía golpeado, salía sin sus equipos porque fue violentado en la calle por estos grupos delincuenciales. Entonces era una especie de tours. La cobertura noticiosa se convirtió en tours turístico por la ciudad, a donde dijeron que había el suceso, ahí es donde acudían, ¿verdad? Y empiezan a visualizar y a cambiar esa práctica periodística y esa visión de lo que conocen como noticia. El hecho noticioso ya no era el secuestro de un ciudadano, el hecho noticioso era que se quemó en una casa una olla de frijoles y eso provocó la movilización de los bomberos. Empiezan entonces ese valor noticioso lo empiezan a modificar
callan algunos hechos, se presenta la autocensura y empiezan también a potencializar eventos noticiosos que no tenían ningún valor, pero que ellos potencializan para presentar a los lectores. Aquí llegamos a un nivel en lo que conocen un paso que ellos mismos han valorado, un paso de la nota rosa, más bien de la nota roja a la nota rosa, ¿verdad? Ya no existían mayores delitos más que un campesino que fue detenido, algunos otros elementos que antes pues hasta abríamos columnas para que nada más la entrada, es decir, los primeros 4 o 5 párrafos los colocáramos en orden, ¿verdad? Y ahí hiciéramos como un listadito de notas que llamábamos en el argot periodístico notas kikiris, o sea, no valían, no tenían un espacio noticioso. Esas notas kikiris que no tenían antes un espacio porque no tenían valor noticioso eran las notas de 8 columnas en el llamado etapa durante y después de. Resumiendo, lo que sucedió es justamente lo que nos marca aquí la gráfica: una apropiación de la voz oficial en información general y en la sección policíaca, no solo del diario Notiver, porque al mismo tiempo estuvimos haciendo una especie como de monitoreo del resto de los medios. Desaparece la sección policíaca, se van muchos reporteros, cambian los que se quedan a seudónimos, se dan clases particulares entre los propios compañeros a fin de cambiar el estilo de redacción de muchos de ellos. De esta manera, al cambiar el estilo, ya no podían seguirlo los grupos delincuenciales, ¿no? Si nosotros mantenemos un estilo al momento de redactar, es algo muy nuestro. Entonces, aunque no tenga nombre, dicen: esta información es Guadalupe Mar. Así escribe ella, siempre mofándose, en forma irónica. Ese es su estilo, estoy casi seguro que ella lo escribió. Pero si cambio el estilo, pues ni así pueden seguirme las pistas, porque los grupos delincuenciales entran a las redacciones y entonces contratan a algunos correctores de estilo que antes existían, ahora ya no, casi, ¿no? Y entonces dicen: no, esa nota la escribió fulano, ese es su estilo, ¿verdad? Eso lo vino a denunciar a Veracruz justamente Ravelo, que sucedió en Proceso, en donde tuvieron que cambiar incluso el estilo, porque los correctores de estilo pues estaban de alguna manera señalando, poniendo el dedo, como dicen en el argot. Entonces, esta es una gráfica que resume qué es lo que sucedía. Sucedió la autocensura, la construcción social cambia, el valor noticioso se modifica también, los periodistas ya no reportean y hay una apropiación de los contenidos periodísticos. La nota rosa cambió de nota roja, cambió a nota roja, sin tener una coordinación, porque hay rivalidad entre los propietarios de los medios. Tenemos entonces que, sin hablarse, ellos decidieron suprimir la sección policíaca, suprimir las reuniones, suprimir una práctica que era demasiado común, era un abuso incluso, que los periodistas colocaban en sus carros, en sus unidades, el logotipo del periódico para que pudieran pasar cuando había algún suceso, para que incluso en la práctica pues no los multaran mucho porque iban a cubrir una información, ¿no? Entonces esta práctica se suprimió. El periodista como que dejó de ser un tanto protagónico, ¿no? Y se sume en el anonimato, para que no sale de su casa, a través de sus contactos les leen la información de las actas en la agencia del Ministerio Público que se levantan para denunciar algún atropello que ha sufrido un ciudadano. Maestro, por favor.
Y bueno, pues estas rutinas conllevan ahora, cambiaron y conllevan nuevas rutinas de trabajo. No salir a la calle, antes no se reportaba uno al periódico, no tanto, no era común hacerlo porque nos ponían a hacer más trabajo